Motor EQ35 de DOC. 3.5 litros. Nissan. Cigüeñal. Diámetro exterior del perno de la tapa del cojinete principal. Mida los diámetros exteriores en dos posiciones, como se muestra en la figura. Si la diferencia entre los dos diámetros supera el límite, 0.11 milímetros, 0.0051 pulgadas. Reemplace el perno. Instale los pernos de la tapa del cojinete principal en orden numérico como se muestra en la figura siguiente. 1. Apriete en varios pasos diferentes, 32.3 a 38.3 Nm. 2. Gire todos los pernos 90 a 95 grados. Juego axial del cigüeñal. Mida la holgura entre los cojinetes de empuje y el brazo del cigüeñal. Estándar, 0.10 a 0.25 milímetros, 0.0039 a 0.0098 pulgadas. Límite, 0,3 milímetros, 0.0118 pulgadas. Pistón. Coloque cada anillo con el espacio como se muestra en la figura en referencia a la marca delantera del pistón. Diámetro exterior del perno de la biela. Mida el diámetro exterior en la posición que se muestra en la figura. Estándar, 7.98 milímetros, 0.311 a 0.3150 pulgadas. Si la reducción supera el límite, 7.75 milímetros, 0.3051 pulgadas, reemplace el perno. Instalar la tapa del cojinete de biela. Para la instalación, haga coincidir las marcas del número de cilindro estampado en la biela con las de la tapa del cojinete de biela. Apriete los pernos de la biela como se indica a continuación. A. Aplique aceite de motor a las roscas y los asientos de los pernos de la biela. B. Apriete los pernos de la biela, 18.6 a 20.6 Nm. C. Luego apriete todos los pernos de 90 a 95 grados. Holgura lateral de la biela. Mida la holgura lateral entre la biela y el brazo del cigüeñal con una galga de espesores. Estándar, 0.20 a 0.35 milímetros, 0.0079 a 0.0138 pulgadas. Límite, 0,4 milímetros, 0.0157 pulgadas. Instalar el cárter de aceite, superior. Apriete los pernos de montaje en orden numérico, como se muestra en la figura. Apriete, 17.2 Nm. Hay dos tipos de pernos. Consulte la siguiente información para ubicar los pernos. M8 por 100 mm, 3.97 pulgadas, posiciones 5, 7, 8 y 11. M8 por 25 mm, 0.98 pulgadas, excepto los anteriores. Instalar el cárter de aceite, inferior. Apriete los pernos de montaje en orden numérico como se muestra en la figura. Apriete 7 Nm. Culata. Diámetro exterior de los pernos de la culata. Si la diferencia de tamaño entre diámetros supera el límite, 0.11 milímetros, 0.0043 pulgadas, sustitúyalos por unos nuevos. Instale la culata. Siga los pasos a continuación para apretar los pernos en orden numérico, como se muestra en la figura. A. Aplique aceite de motor nuevo a las roscas y superficies de asiento de los pernos de la culata. B. Apriete todos los pernos, 98.1 Nm. C. Afloje completamente todos los tornillos de la culata. Precaución. En el paso C, afloje los pernos en orden inverso al indicado en la figura. D. Apriete todos los tornillos de la culata, 34.3 a 44.1 Nm. E. Gire todos los pernos de 90 a 95 grados. F. Gire todos los pernos de 90 a 95 grados nuevamente. Nota importante. Después de instalar la culata, mida la distancia entre las caras delanteras del bloque de cilindros y la culata izquierda y derecha. Estándar, 14.1 a 14.9 milímetros, 0.555 a 0.587 pulgadas.